Llega el pregonero y aplaude el público. Emoción en el rostro de Pepe Sánchez Dubé y vemos al delegado de Fiestas Mayores, el andalucista Mariano Pérez de Andrade. Todo del tirón, hasta los himnos, ¿vale? Salvo que yo te pida... Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, excelentísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, ilustrísimo señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, señor teniente de alcalde, concejal, delegado de Fiestas Mayores, dignísimas autoridades, queridos hermanos y hermanas de esta nuestra pontificia, real, ilustre y fervorosa hermandad sacramental y cofradía de Nazareno de nuestro Padre Jesús de las Peñas y María Santísima de la Estrella, triunfo del Santo Vino Crucis, San Francisco de Paula y Santa Anuncio Rufí.
Fue en la mañana luminosa del 23 de febrero de 1997, en la función principal de Instituto de nuestra Hermandad, cuando el excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla proclamaba la coronación de María Santísima de la Estrella. La emoción recorrió todos los rincones de la abarrotada parroquia de Santa Ana y afloraron las lágrimas en muchos de los que allí se encontraban. Terminaba la homilía el señor arzobispo regalándonos la oración que con motivo de la coronación había compuesto para la hermandad. A continuación, el secretario daba lectura a la fórmula del voto de protestación de fe. Dulcísima Virgen María, soberana emperatriz de cielo y tierra, estrella y guía de los cristianos, ruega a tu divino Hijo nos sostenga y confirme en la verdadera fe. Admitid, Señora, nuestros humildes votos, con los que al mismo tiempo rendimos a Dios las más expresivas gracias por haberos coronado pura y sin mancha. Te veneramos y ensalzamos y nos ponemos bajo tu patrocinio, y así con él poder un día gozar de la gloria eterna por los siglos de los siglos. Comenzaba así el tránsito de largas colas de hermanos besando las reglas y pronunciando la fórmula de así lo creo, así lo juro y así lo confirmo. Hoy con toda seguridad viviremos otra protestación de fe, pero en esta ocasión de un solo hermano nuestro, el pregón de la coronación de nuestro hermano José Sánchez Dubé, quien ha hecho y sigue haciendo pública y solemne protestación de fe como hermano de la Estrella en su cotidiano y constante actuar. Por ello, y por la enorme significación del acto que nos disponemos a vivir, es para mí una emocionada alegría y una profunda satisfacción daros la más cordial bienvenida al pregón de la coronación de María Santísima de la Estrella. Resulta obligado y es un verdadero placer cumplir con esa obligación, mostrar nuestro agradecimiento y el de toda la hermandad, en primer lugar, al señor arzobispo, quien desde aquel 9 de octubre de 1996, en que comunicara su intención de coronar la imagen de nuestra bendita Madre de la Estrella, ha tenido infinidad de detalles para con nuestra hermandad, y como el buen pastor que es, ha venido marcando certeramente las pautas de nuestro actuar, dándonos ánimos y apoyo para llegar a estos felices momentos que nos disponemos a vivir. Gracias de todo corazón, señor arzobispo, por todo ello, y por haber hecho felices a tantos y tantos hermanos y devotos de la Virgen de la Estrella que durante tantos años soñaban ilusionados con ver coronada a nuestra amada titular. Gracias asimismo al excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad con su alcalde al frente por su colaboración y disposición en la organización de los actos que nos disponemos a celebrar, y especialmente al área de cultura por la cesión de este magnífico teatro para el pregón de la coronación. Nuestro agradecimiento también, querido presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, por todas las atenciones y gestiones que desde ese organismo hemos recibido. Igualmente, mostrar nuestro agradecimiento y nuestro recuerdo emocionado a todos esos hermanos que nos precedieron en este caminar. Esos hermanos que desde el cielo y gozando en plenitud del reino de Dios nuestro Señor, comprobarán jubilosos que su amor infinito por la Santísima Virgen de la Estrella lo han sabido legar a las siguientes generaciones, que siguen rindiéndole culto y ensalzándola como mediadora universal que es de la divina prodigalidad. Y gracias a todos vosotros, hermanos y hermanas de la Hermandad de la Estrella, por vuestro trabajo y dedicación, por vuestra ilusión y por vuestra confianza. Vosotros habéis diseñado y preparado la coronación de nuestra Virgen. Vosotros le habéis regalado la corona que se le impondrá en su bendita sien. Sin vosotros no habría sido posible. Pero sobre todo, gracias hermanos y hermanas por esa unidad fraternal de todos en el devocional amor que profesáis a nuestro Padre Jesús de la Pena y a la más pura, santa y amable de todas las criaturas, su bendita Madre María Santísima de la Estrella. Y gracias a nuestro pregonero, a nuestro hermano y amigo José Sánchez. Nuestro más sincero agradecimiento, querido y admirado Pepe, por haber aceptado ser nuestro pregonero. Pero también gracias Pepe por ser ese gran amigo de todos los que estaban en este magnífico teatro y sobre todo por ser hermano de la Hermandad de la Estrella. Consumiendo mi segundo y último mandato como hermano mayor y repasando la posible experiencia acumulada a lo largo de estos años, quizás la de designar el pregonero de la coronación ha sido la decisión más sencilla y evidente de las adoptadas por la Junta de Gobierno. Es más, nadie se planteaba siquiera que pudiera ser otro. El pregonero de la coronación es José Sánchez Dubé y así lo quieren todos sus hermanos. En 1940, nuestro hermano José Sánchez Dubé entró a formar parte de esta corporación, de la que en la actualidad es el número 9. Desde 1950 y hasta 1969
Formó parte en diversas juntas de gobierno, sirviendo a la hermandad de los cargos de mayordomo, fiscal y conciliario. En 1961, y siendo José Sánchez Dubé su fiscal, la hermandad vivió un gran acontecimiento que marcó la vida de la misma en esta segunda mitad del siglo XX. Se adquirió el inmueble de la calle San Jacinto para la construcción de la Casa Hermandad y posterior adaptación a la capilla de la Virgen de la Estrella. Y digo acontecimiento porque desde entonces todos los hermanos disponen de ese lugar de encuentro y convivencia que nos permite, como dicen nuestras reglas, aspirar a que sea la hermandad lugar de fe para afirmar la identidad radical cristiana, lugar de esperanza afirmada en Cristo, vivencia plena del reino de Dios y lugar de caridad, amor a Jesús y a los hermanos. Como le gusta decir a nuestro hermano José Sánchez Dubé, la compra y el pago de las obras de adaptación se fue consiguiendo peseta a peseta, gracias al esfuerzo de todos y al ahínco y empeño de la Junta de Gobierno de la que nuestro hermano pregonero formaba parte. Leyendo los libros de actas de aquella fecha, he podido comprobar cómo, a pesar de narrarse las vicisitudes por las que pasaba la hermandad para atender los pagos concertados, se ponía en marcha la bolsa de caridad, haciendo honor a nuestro lema. Pero además, se puede leer en una de ellas que el mayordomo, nuestro hermano Pepe, lanza la idea de ir recaudando oro para una corona para la Virgen en una audaz y adelantada visión del futuro. Durante estos años, simultaneó los cargos de secretario de la Hermandad del Rocío de Triana, mayordomo de la Sacramental de los Remedios y vocal por las hermandades de penitencia del Consejo de Cofradías por el Domingo de Ramos. Asimismo, ocupó el cargo de secretario de la Ejecutiva del Congreso Eucarístico Nacional de Sevilla y fue miembro del Sino de Palencia. En la década de los 70, nuestro pregonero sirvió a las Cofradías de Sevilla siendo el primer presidente laico del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. La labor desarrollada al frente del Consejo fue ardua y fructífera, como lo demuestra el momento actual que viven las hermandades de la ciudad. Mereció el reconocimiento del Consejo, quien le hizo entrega de la primera medalla de oro de dicho organismo y que a seguidas él legó al joyero de la Virgen. A pesar del cargo ostentable y de las responsabilidades que ello implicaba, Pepe, como siempre, haciendo protestación de fe de su condición de hermano de la Estrella, seguía haciendo estación de penitencia como el primer nazareno de Triana que, cruzando el puente, llegaba a Sevilla. Fue importantísimo la labor que en la década de los 80 ha desarrollado nuestro hermano Pepe para la diócesis, colaborando como responsable de los comités de infraestructura de la organización de las visitas de su santidad el Papa Juan Pablo II a Sevilla y del 45 Congreso Eucarístico Internacional. Esta amplia tarea desarrollada ha merecido el reconocimiento de su santidad, quien le concedió la medalla Pro Ecclesia Pontífice, así como el nombramiento de caballero Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno, máximo galardón que la Iglesia puede conceder a un seglar en 1993. En los últimos años pertenece a la Comisión de Infraestructura del inminente primer Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular. Don José Sánchez Dubé ha pronunciado, entre otros, la primera exaltación de la Eucaristía de la Hermandad de la Sagrada Cena, el pregón del centenario de la Hermandad de Iniesta, el pregón de la Esperanza en la Hermandad de la O y el de las Glorias de María, con numerosísimas intervenciones en todas las provincias andaluzas. Profesionalmente es licenciado en Derecho y presidente de Ediciones Guadalquivir, editorial que de forma fundamental ha colaborado en la difusión del patrimonio y cultura de nuestra ciudad, como lo demuestra el premio Joaquín Romero Molube, que le fue concedido por el excelentísimo Ateneo de Sevilla en 1998. Nuestro hermano Pepe ha dado fiel, estricto y brillante cumplimiento a sus obligaciones tanto personales como esposo y padre de una familia cristiana, como de servicio a la Iglesia y sus cofradías, pero siempre lo ha hecho llevando a gala ser hermano de la Estrella. Y en esta condición de hermano de la Estrella, José Sánchez Dubé fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 1970. Y todavía suspensos sus labios, podéis ver a Pepe cualquier domingo adorando al Santísimo Sacramento en la capilla de la Virgen de la Estrella, cualquier noche en la capilla sacramental del Cristo de la Cena, cualquier día a las plantas de María Santísima de la Estrella, en los cultos en la parroquia de Santa Ana, en turno de guardia en el Besapío Besamano de los titulares, o en una esplendorosa mañana de Domingo de Ramos, inquieto por la capilla, atendiendo a tantos hermanos y cofrades que lo estiman y aprecian. Gracias, mi buen amigo José Sánchez Dubé, por tu colaboración, consejo y apoyo en la preparación de la coronación de nuestra Madre de la Estrella. Gracias, Pepe, por ser su pregonero. Y gracias, mi hermano Pepe, por ser hermano de la Estrella. Pepe, tuya es la palabra.
de Vega para el pregonero que se acercará al atril tras escuchar el estreno de Estrella Coronada José Velázquez. Y precediendo con su luz al peregrinante pueblo de Dios, como signo de vida cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor, Sevilla te hace estrella de la mañana. Mis labios quedan suspensos, estrella para cantarte. Se me hace un nudo en el pecho y solo atino a rezarte. Ante ti, Madre mía, luminaria de mi vida y de mis afanes, permitidme, cofrades, que me postre a sus plantas. Al inicio de este quehacer y en la víspera ilusionada de un acontecimiento histórico, va mi oración a tu Santísimo Hijo. Señor de las penas, has querido que durante más de medio siglo formara parte de las filas nazarenas de tu cofradía y que más de 25 años caminara a la sombra de tu cruz, signo de esperanza que nunca defrauda, abriendo sendero al peregrinar de mis hermanos. Cada domingo de Ramos, mis ojos se inundaban de lágrimas de gratitud porque me regalabas otro año vistiendo la penitencia. En esta mañana, abriendo otra vez camino, te pido, Señor, me concedas serenidad y templanza para acometer esta nueva estación de penitencia y gloria a la vez. Que no se quiebre mi voz, que mi recompuesto corazón, gracias a tu misericordia, aguante la tarea de un nuevo servicio. Que sepa hacer aflorar mi sentimiento y anunciar que dentro de unos días tu madre va a ser honrada de nuevo en la que es su tierra, tierra de María Santísima, con lo más hermoso que sabemos hacer los sevillanos, que no es solo un hito señero en tu centenaria cofradía, sino que es otro homenaje de gratitud y devoción del pueblo de Sevilla a María con su coronación canónica como Señora nuestra y Madre de Dios de la Estrella. Excelentísimo y reverentísimo señor arzobispo, excelentísimo señor alcalde, excelentísimos e ilustrísimos señores, hermano mayor y junta de gobierno de mi hermandad de la Estrella, señoras y señores, queridos hermanos, cofrades y amigos. Empezaba el mes de octubre de 1996. En una de sus mañanas tenía audiencia con nuestro arzobispo para consultarle diversos temas y recibir su consejo. Su acogida, como siempre, llena de cordialidad. Cuando iba a su término, me manifestó: quiero anunciarte que dentro de pocos días recibiré a tu hermano mayor para decirle que vamos a coronar canónicamente a la Virgen de la Estrella. Una intensísima emoción me sacudió porque no me lo esperaba. No sabía si reír o llorar. Solo pude exclamar que tenía los vellos de punta, que era una aspiración de toda la hermandad sentida a lo largo de muchos años y que personalmente era la ilusión de toda mi vida de cofrade. A modo de explicación no solicitada, me significó la unanimidad expresada por cuantas personas y organismos de la Iglesia habían sido consultados, comprobando con enorme complacencia la hondura de la devoción que sentía el barrio y la ciudad entera hacia la Virgen de la Estrella. Monseñor, si entonces apenas pude balbucirle unas gracias de despedida, porque me quedé sin habla y sin ideas, hoy, públicamente, al pregonar la coronación de nuestra Madre, en nombre de nuestra cofradía y en el de tantos hermanos, fieles y devotos, en definitiva, en nombre de Triana y de Sevilla, le quiero reiterar y subrayar con todo el fervor de mi alma: gracias, Señor,
que ella se lo premie con un largo pontificado lleno de sus abundantes gracias y bendiciones. A la Junta de Gobierno de mi hermandad deseo significar mi profunda gratitud al haberme confiado por unanimidad la responsabilidad de este pregón. Voy a intentar hacer honor a esa confianza sin dejar de mostrar la alegría que ha supuesto para este viejo cofrade tan prestigioso encargo que desde su primera palabra está en las manos de nuestra Madre, acogido a su misericordia. A cuantas personas e instituciones han colaborado durante estos años al logro de un proyecto tan complejo en honor de Santa María, en sus aspectos culturales y litúrgicos, literarios y musicales, de patrocinio y de organización. Excelentísimo Ayuntamiento, Consejo General de Hermandades y Cofradías y Fundación El Monte, con especial mención del excelentísimo Cabildo Catedral por las facilidades otorgadas. Nuestro reconocimiento, que no puede resumirse en el acierto de unas frases, sino en la profundidad de un sentimiento imperecedero y permanente. En este capítulo de gracia, por encima de cualquier obligado protocolo, desearía hacer constar las más rendidas y sinceras hacia todos los medios de comunicación de nuestra ciudad, por la especial sensibilidad que desde el primer momento han mostrado hacia cuánto se relacionaba con la coronación de nuestra Madre de la Fe. Ninguno ha regalado esfuerzo para hacer llegar al gran público durante estos 3 años cualquier detalle, por niño que pareciere, sobre la gratísima e irrepetible efeméride que vamos a vivir. Si ellos han sido notarios fehacientes de todo el proceso y sus vicisitudes, con esa misma relevancia dejamos testimonio de nuestra gratitud. ¿Qué habría de decir a mi presentador? La compenetración de ideas y realizaciones, el compartir toda una vivencia como la que nos ha unido día tras día desde el anuncio de nuestro querido prelado, hace que yo al menos no tenga la palabra adecuada para corresponder a sus gestos y a toda su gentileza para conmigo. El que su padre fuera mi hermano en la estrella, mi compañero en la universidad y mi amigo, suponen una aleación espiritual que yo prolongo en Rafael con una expresión de filial afecto en Cristo y en nuestra Madre de la Estrella, meta común de nuestros afanes y devociones. Hay una memoria fotográfica que quedó impresa en nuestra mente. Hace 30 años, y en este mismo lugar, inaugurábamos el ciclo de pregones de Semana Santa en este teatro Lope de Vega. Retrocedo en el tiempo. Ahí a la derecha estaban mi mujer y mis hijos. Ahora siguen estando, gracias a Dios, pero además con nuestros nietos con una edad análoga. También a la derecha, con su mujer Pepita, mi entonces hermano mayor, Rafael Medina García de la Vega, que el Señor llamará a su seno hace 25 años. Hoy nos preside su hijo ostentando el mismo cargo. Ha pasado toda una generación. Y en esta misma sala, ¿cuántas ausencias? ¿Cuántas ausencias? Desde nuestro queridísimo prelado y pastor que entonces regía la diócesis hispalense hasta aquel director enjuto y pálido al frente de la que sigue siendo soberbia banda municipal de Sevilla, el maestro Graña. A todos aquellos cofrades, los estoy viendo uno a uno. En los balcones del cielo hay esta mañana un revuelo, porque detenido el tiempo, así es la eternidad, se ha corrido la voz. En el Lope de Vega siguen hablando de la estrella y el pregonero
ha enlazado su palabra con la última que pronunciara en 1970. Así os sigue expresando en las alturas el verbo cálido de Manolo Blanco. Me vais a conceder que de aquel conjunto de personas, todas entrañables, tenga un recuerdo especial para alguien que precisamente no estuvo presente, para una figura menuda y sobria, que ofreciendo su propia casa, la colaboración de toda su familia, su quehacer, su modestia y su vida misma, llenó una etapa difícil de nuestra hermandad. No hace falta decir su nombre completo, basta decir Guillermo. Apenas en 3 meses estaremos en el año 2000. Aunque mi palabra entre en la aridez de un desierto, un rapidísimo boceto nos va a situar antes en el acontecimiento que tendrá lugar, Dios mediante, en la última semana de este mismo mes y cuyo remate glorioso será la coronación canónica de Santa Marcia. En torno al año 1000 y sus vísperas se desencadena el llamado terror del milenio, que provocó hasta el abandono de las tierras de labor, con la consiguiente hambruna y desesperación de las gentes por la falsa interpretación del Apocalipsis. Entre los años 999 y 1003 rigió la Iglesia el monje benedictino Herberto con el nombre de Silvestre II. Hombre de profundo saber, estudió en nuestra península diversas ciencias, entre ellas la cosmografía impartida por maestros árabes. Luchó denodadamente contra la simonía y contra la inmoralidad imperantes. Se consumó el cisma de Oriente, que aún perdura y que nuestro Santo Padre insiste y reza con los ortodoxos para superarlo. Se consagró el derecho de asilo en lugar sagrado, la paz de Dios contra los atropellos de templos, clérigos y personas indefensas, la tregua de Dios, paréntesis de paz en determinadas épocas del año. Comenzaban las órdenes de caballería y se dibujaban en el horizonte las cruzadas para la recuperación de los santos lugares. Sevilla, Isbilia, bajo el dominio almorávide con el califato de Almanzor en Córdoba, vive un periodo oscuro de su historia, quizá conservando un reducto cristiano que había tenido el derecho a seguir eligiendo a sus pastores. Lo atestigua el hecho que en los 100 primeros años la sede hispalense había tenido 9 obispos. Los almohades, hacia 1144, ya fueron más intolerantes, en su haber, no obstante, que construyeron nada menos que la Giralda, cuyos 800 años acabamos de conmemorar. En el mundo cristiano, en esos umbrales del segundo milenio, prevalecía aún la imagen de un Cristo majestático, el Pantocrator, con representación esquematizada. Igualmente, en la devoción mariana predominaba la Virgen hierática y sedente. Es en el siglo XI cuando se va abriendo camino a la conciencia que el Dios terrible se trueca en el Dios hecho hombre y el misterio de la encarnación se va abriendo poco a poco. Se advierte una orientación hacia la pasión y muerte de Cristo. En una palabra, se pasa del signo simple de la cruz de tiempos de Constantino al crucifijo, al crucificado. Ello significó un cambio total de rumbo en la religiosidad popular. Avanzando el milenio, se humanizan las figuras de Cristo y de María con una plasmación iconográfica del Calvario con la Virgen al lado, llegándose hasta esta representación a través de todo el proceso sufriente de la pasión. Plasmado todo ello en merced a la pintura, salta primero a los relieves escultóricos en frontones y tímpanos,
a la ornamentación en suma y al mismo tiempo se experimenta una notable expansión de las representaciones teatrales del drama pasionista de enorme difusión entre las multitudes medievales. Ambas expresiones, arquitectónicas y literarias, son los antecedentes inmediatos de la creación de los pasos de Semana Santa, que son una puesta en movimiento de los escenarios inmóviles y de los relieves escultóricos. Nosotros mismos, con los ojos cerrados, recordamos perfectamente cuántos de esos relieves contemplamos en la catedral, puertas y retablo mayor, con los misterios que veneramos en nuestras cofradías. La religiosidad popular ha ido adquiriendo fuerza y temática suficiente con una evolución que no precisa explicación entre nosotros. De aquella Virgen hierática se ha pasado al culto a María, Madre de Cristo, Dios y hombre, transida de dolores, angustia y esperanza, y denominarse Nuestra Señora, término que acuñara San Bernardo en el siglo XII y que tuvo gran resonancia en el pueblo. No nos podemos detener en la inmensa colección de himnos bellísimos, llegados más de Oriente, que dan origen a la salve con los gozos, las letanías y el rosario. La sensibilidad popular en su referencia a Cristo deviene en toda Europa con la generalización de los Vía Crucis, plegarias de las 7 palabras y el mimetismo de los participantes respecto de las actitudes y gestos de nuestro Señor en cargar y caer por la cruz, disciplinas y azotes públicos, cubrirse el rostro con los cabellos o corozas y aparecer con coronas punzantes. Todo ello representando la atrocidad del sufrimiento, ha seguido en los distintos países del occidente cristiano y más tarde, con traslación al nuevo continente, una evolución muy variada, que va desde la mezcla con los ritos autóctonos o su total desaparición sin que suscitan vestigios, hasta la depuración bien definida en 3 ramas de asociaciones emergidas de la piedad popular que en nuestras tierras se derivan en cofradías sacramentales de gloria y de penitencia. Pensamos que a lo largo de los siglos hemos sido como los discípulos de Maús, que habláramos entre nosotros de los acontecimientos en torno a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y Él mismo nos acompañaba sin que supiéramos identificarle. San Lucas, en su Evangelio, subraya que íbamos hablando y razonando. Se nos acercó Jesús y venía con nosotros, y nosotros, nuestros ojos, no podían reconocerle. ¿Qué discursos son esos que vaya haciendo entre vosotros mientras camináis? Diríamos, ¿qué discursos son esos que vaya haciendo mientras hacéis vuestras estaciones de penitencia? Entristecidos, nos atrevimos a preguntar, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos ocurridos estos días? ¿Cuáles? Hemos sabido desgranar y representar todos los episodios de esa pasión, haciéndolo realidad en una espléndida imaginería, llena de un verismo que trascendía al pueblo, que llegaba a todos, pero posiblemente nos quedábamos ahí, quizá en cierto modo, porque aquel concilio de Trento, que tanto significó para la Iglesia, rubricó de manera rotunda el valor de las imágenes, dando pie a una creación artística fabulosa, sin igual, desarrollada en todo el orbe católico, singularmente aquí. Tuvo que llegar el Vaticano II, convocado por aquel párroco del mundo llamado Juan XXIII, que pronto queremos ver en los altares, para que nos diera un aldabonazo definitivo y darnos cuenta que toda comunidad cristiana tiene su raíz y quicio en la Sagrada Eucaristía. Las cofradías, ante el nuevo milenio, han de plantearse muchas cuestiones después de 5 siglos de existencia. El culto y la caridad siguen siendo sus pilares primigenios, culto bien fundamentado ahora en la Eucaristía y en la devoción mariana de siempre, surgida en el seno de toda comunidad fraterna en su fundación.
Esas corporaciones, nacidas en torno a un pasaje evangélico, en torno a María en sus advocaciones y misterios, crecieron encerradas en sí mismas, como enclaustradas. Luego, tímidamente, rompieron ese aislamiento, relacionándose entre sí por cuanto tenían circunstancias convergentes, como la coincidencia de su salida procesional en un mismo día, o por razones de vecindad en un mismo templo. Ya en nuestros días, e igualmente con timidez que cuesta romper, descubren la necesidad de agruparse para ejercer la caridad y hacerla realmente efectiva. Se relacionan o asocian en cierta manera por el lazo común de una misma idea fundacional en localidades próximas o lejanas, de una misma advocación mariana de venerar el mismo pasaje pasionista. Y así se han multiplicado los contactos. Las visitas iniciadas a partir de la más elemental cortesía han continuado merced a convivencias frecuentes y periódicas que fortalecen las razones de su propia existencia. Los frutos de tales relaciones humanas, culturales, de intercambio de propias experiencias, pone de manifiesto que la base fundamental de todas nuestras asociaciones no es una creación ficticia emanada de una tradición o de un genuino folclore, ni de una trasnochada apologética, sino que esa base primordial y vigente es la religiosidad popular. La denostada religiosidad popular, con sus enormes valores, cuando está correctamente entendida y practicada. Y por eso nos llega, tras haber vivido esos sucesivos peldaños de superar el capillismo inicial hasta abrirse por entero a los demás, este horizonte amplio, universal, para reflexionar a fondo y en común, para mirar a nuestros adentros con la convocatoria tan acertada y oportuna realizada por nuestro prelado del Congreso Internacional de Hermandades que se abre dentro de unos días en nuestra ciudad. Y si antes en Sevilla, en 1993, Juan Pablo II clausuró un Congreso Internacional Eucarístico teniendo como fundamento la presencia viva de Cristo en la tierra, ahora tendrá lugar la reflexión sobre esas formas de asociación del pueblo para revisar actitudes y futuros, sin dejar de mirar al Santísimo Sacramento y profundizar al mismo tiempo en la devoción a María. Este cónclave fraterno viene a subrayar el valor de la religiosidad popular, soporte de nuestras cofradías, aquí en nuestra tierra y allá donde la penitencia pública, con su multitud de formas, costumbres, usos y tradiciones, ha servido de argumento para la fundación y existencia de estas confraternidades que en el fondo todas caminaban hacia Emaús, hasta que en un momento dado de la historia hemos invitado a Jesús a que se quede con nosotros y sentados a la Sagrada Mesa se nos han abierto los ojos y le hemos reconocido al partir el pan. Con nuestras expresiones públicas, sea cual fuere el pasaje evangélico de su pasión, objeto de nuestro sentir, en definitiva, hemos de volver sobre nuestros pasos, como expresa el evangelista, con el corazón ardiente para proclamar a todos los vientos que el Señor vive, que Cristo ha resucitado. Como consecuencia lógica de esa experiencia, contactos y reflexiones y lecciones magistrales que vamos a recibir, se han de derivar unos frutos evidentes, porque el buen cauce natural que ofrecen nuestras cofradías, nacidas y mantenidas por el pueblo, es por donde ha de discurrir esa evangelización del nuevo milenio a que nos convoca el Papa junto a todas las demás instituciones y estamentos de la Iglesia. Y para iluminar ese camino, que ofrece no pocas dificultades, porque somos conscientes de nuestra debilidad como humanos, acude el Santo Padre a la Virgen María, que a lo largo de toda su vida, hasta el instante mismo de la muerte de su Hijo en la cruz, y luego hasta su tránsito en cuerpo y alma a los cielos, supo adaptarse a todo el devenir del hombre hasta constituirse por mandato de Jesucristo en la madre de todo el género humano. Su fe la mantuvo siempre firme
enhiesta y en su sitio, ejemplo vivo para todos los mortales, proclamada por el Vaticano II como signo de esperanza y de consuelo para el peregrinante pueblo de Dios, madre de la Iglesia, y significada por su santidad como estrella radiante para la evangelización del tercer milenio. Ella constituye de siglos el sumum de esa evolución de la piedad en torno a los misterios, dogmas y privilegios gloriosos de María, Virgen, Madre de Dios y nuestra, a la que como clausura de un congreso de esa naturaleza que hemos apuntado a grandes rasgos, anhelamos coronar canónicamente como reina y estrella a los 2000 años de la encarnación en su seno de la segunda persona de la Santísima Trinidad. María contribuyó a esa encarnación de manera efectiva y decisiva con su consentimiento y entrega interior. No fue María la que hizo del Verbo su Hijo, sino el Hijo el que hizo de María su madre con el consentimiento de ella, consciente y libre. Esa conciencia se manifestó más tarde en su afirmación: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. A la concepción virginal de Jesús sigue el proceso de la maternidad y parto virginales en lo que asentamos nuestras más firmes creencias. En Belén se produce el gran prodigio. Estaba el mundo en tinieblas y allí surge la buena nueva de su salvación. María fue la aurora, Jesús la luz plena de la redención del pueblo de Dios y, en definitiva, de todos los hombres. Formando parte de ese pueblo de Dios, unos soñadores antepasados nuestros de Triana y de Sevilla comenzaron antes de 1560, en torno a la excelsa advocación, a peregrinar como hermandad en las tinieblas de la historia, con sus luces y sus sombras, conociendo el esplendor material de un rico patrimonio y también la rapiña invasora y la penuria, pero nunca el olvido, porque siempre, siempre hubo devotos, almas piadosas que contra viento y marea se encomendaban a la Madre de Dios, de la estrella. Y esta expresión contra viento y marea está plenamente justificada por cuanto aquellos fundadores se ocupaban todos con cuestiones relacionadas con la mar, distinguiéndose diversos oficios y menesteres. Unos en carenar bajeles, con la enorme importancia que ello tenía en nuestra Sevilla, puerto principalísimo y luego puerta de Indias en pleno siglo XVI. Construir, recomponer, reparar, calafatear los numerosísimos barcos que enlazaban Sevilla con toda Europa y luego habrían de cruzar la mar Oceana. Con los medios rústicos de aquel entonces realizaban su tarea en el Arenal y en las localidades de San Juan y La Puebla, con el difícil problema de tener que trabajar sin los diques secos que hoy conocemos. Otros se ocupaban de la estiva de todos los buques del puerto de Sevilla, menester primordial que sigue teniendo vigencia en la navegación. La estiva que esté bien equilibrada, so pena que la embarcación vuelque y se hunda. Estaban agrupados en la gran compañía de carga y descarga de las mercaderías que entraban y salían del puerto de Sevilla, con número de miembros cerrados, cada cual con sus abundantes cuadrillas. Han llegado hasta nosotros sus ordenanzas, investigadas hace 50 años por don Celestino López Martínez, destacando entre sus disposiciones una profunda caridad hacia los menos favorecidos que hacen palidecer los más avanzados logros de hoy de la seguridad social. Finalmente, estaban también integrados los pilotos y capitanes de muchos bajeles, quienes con la alcancía de sus viajes enriquecieron la cofradía. Tantos y tan largos derroteros les privaban de mantener los cultos de manera conveniente en el convento de la Victoria, por lo que propiciaron y alentaron la fusión con otra hermandad trianera y vecina en la Collación. Probablemente, al regreso de una singladura a Flandes, arribó a Sevilla en la década de 1630 un artista
nacido en aquella tierra entonces de dominio español. Se trataba de Joseph Arce, que luego castellanizó su nombre como José de Arce. Los historiadores definirán en su día los hechos, pero en esta oportunidad el pregonero hace volar su fantasía para tejer la urdimbre de su relato. En sus conversaciones en el viaje, manifestó venía a ponerse en contacto con el gremio de imagineros por ser ese su oficio. Quizá el cómitre le buscó alojamiento en el mesón de la Rabeta, próximo a la plazuela de los cómitres, para situarnos Barreduela de Moratín, donde ellos tenían hospital y colegio muy cerca de la puerta de Triana, que se abría al Arenal y a la Puente de Barcas. El escultor venía a tiro hecho, porque buscaba la cercanía de un famoso también imaginero, Juan Martínez Montañés, que vivía en la misma collación de la Magdalena, en la calle de la Muela, O'Donnell para entendernos. La fama del dios de la madera estaba cimentada nada menos que con el Cristo de la Clemencia, el Niño Jesús del Sagrario, el Señor de Pasión y la Cieguecita, todos en el ámbito de la ciudad. Este pregonero sigue contando con la bula de vuestra tolerancia. José de Arce quedó obnubilado con el maestro, cuyo taller frecuentaba constantemente. Llegó a establecerse entre ambos una gran familiaridad y confianza, hasta el punto que Montañés, que tenía suscrito ante notario contrato para labrar el retablo mayor de San Miguel de Jerez, le propuso al flamenco, como así se hizo en 1641, que éste realizara toda la imaginería que faltaba. Sus fiadores fueron nada más y nada menos que Alonso Cano y Francisco de Zurbarán. Por aquel entonces, un benemérito trianero, maestro de escuela, Diego Granado y Mosquera, funda en la ermita de la Candelaria, más tarde sería el templo de San Jacinto, la cofradía del Santo Cristo de las Penas, Triunfo de la Cruz y Amparo de María Santísima. Corría el año de 1644. Ni corto ni perezoso, don Diego se dirige a José de Arce, un escultor recién llegado, y le encarga la imagen del Cristo orante. El artista flamenco estaba ya en plena faena con el retablo de Jerez. En el mismo barrio de Triana, la Cofradía de la Estrella, con casi un siglo de existencia, mantenía sus cultos y actividades con la creciente dificultad de las tareas de sus individuos, en pleno auge de botaduras, flotas y descubrimientos. La proximidad de las capillas les incitó a unos y a otros en la conveniencia de unir ambas cofradías. Podemos imaginar sin esfuerzo que la cosa no era fácil por esas repetidas ausencias y unas comunicaciones de aquel entonces muy rudimentarias. Sabemos los cofrades que esas funciones aún hoy son difíciles y complejas. No hace falta citar ejemplos de nuestro tiempo. Hoy tienen lugar fusiones de grandes bancos y empresas, quizá en cuestión de días, porque son fusiones de intereses y de dineros. Los nuestros son fusiones de sentimientos, aglutinando y compartiendo devociones y afanes espirituales. Diego Granado no cejaría en su empeño. Los hermanos de la Estrella aseguraban el devenir con sus generosas limosnas y beneficios de sus viajes. Y así, en junio de 1674, celebran los respectivos cabildos generales, acuerdan fusionarse, redactando nuevas reglas en 1675 con lo mejor de ambas. Ante notario lo firmaron el propio Diego Granado y los capitanes de navío Juan de la Barrera y Antonio de Acosta, entre otros, cuyos nombres aparecen también en las actas de la Universidad de Mareantes. Son las reglas que han llegado hasta nosotros. Habíamos dejado nuestra historia imaginera en la sesión notarial de Montañés a José de Arce. El gran maestro de Alcalá la Real venía enfermo, sobre todo a partir de su viaje y larga estancia en Madrid, en 1635, a donde fue llamado para rayar la cabeza de Felipe IV
con destino a su monumento ecuestre. Quizás sus dolencias le impidieron acometer la gran obra jerezana, pero no para realizar un trabajo más asequible. La osadía de este pobre pregonero llega a tal que imagina que en los últimos años de su vida Montañés talló la Virgen de la Estrella. Esa mirada baja, lograda en sus impresionantes Inmaculadas de Sevilla y de Oruro, bien podía ser trasladada a una imagen dolorosa. Montañés era miembro destacado de la Hermandad Catedralicia de la Granada, cuyos individuos se caracterizaban por un profundo misticismo rayano en el iluminismo, y al labrar sus imágenes no solo alcanzaban una gran perfección técnica, sino que traducían esa unción sagrada, como escribía siempre nuestro recordado don José Hernández Díaz. Es probable que en las largas pláticas profesionales entre ambos escultores Arce llegara a ver el modelo mariano que tallaba Montañés. Cuando a éste le sobrevino la muerte como consecuencia de la terrible peste de 1649, Arce seguía entonces con su tarea lejos en Jerez. El artista flamenco concluye el Cristo de las Penas en 1655 y lo talla con las manos juntas, mirando a lo alto, orando al Padre. Quizás recordara a su maestro y colega Martínez Montañés, que había tallado a la Virgen con los ojos bajos, mirando a la humanidad. He aquí un plan iconográfico completo y acabado, realizado según nuestra fantasía, pero tal como hoy lo contemplamos, tal cual lo sigue ofreciendo cada domingo de Ramos la Cofradía de la Estrella al pueblo de Sevilla. Las dos miradas convergiendo en Cristo, a Cristo por María, Cristo hacia lo alto, María hacia nosotros, musitando con su boca entreabierta y diciéndonos siempre: haced lo que los diga. La piedad popular, tan sabia y expresiva, lo dice en una sencilla saeta que me legó mi madre. Dios inspiró a Montañés en hacer tu imagen bella, puso en ello tanta fe que trazó una hermosa estrella en un rostro de mujer. María Valtorta, la vidente mística italiana que falleciera en 1961, después de 28 años paralítica, llegó a escribir más de 15.000 páginas sin tener conocimientos bíblicos ni mariológicos, con las revelaciones en torno a la infancia de María y de Jesús hasta la Asunción de Nuestra Señora. Toda esa obra, escrita como al dictado, supone como una revelación privada propiamente dicha y contiene lecciones de teología mariana actualizadísima, según atestigua el padre Roschini, que participó y conocimos en el Congreso Mariológico Internacional de 1979 en Zaragoza, acompañando al doctor Bueno Monreal, legado pontificio. Joaquín y Ana persistían en su oración en el templo porque soñaban con un vástago y ella se acercaba a la vejez. Ten paciencia, Ana, nos ganaremos a Dios con nuestra fidelidad amorosa. Ana, una y otra vez, no quería separarse del lugar sagrado hasta no haber logrado lo que quería. Al poco tiempo se echa en los brazos de su esposo henchida de felicidad. ¿Y por qué no me lo habías dicho?, le reprocha dulcemente Joaquín. Porque quería estar segura y no desilusionarte. En la sombra del templo, de lo interior del lugar, mirando como estática para arrancar de Dios su favor, vi que salía una chispa de luz hermosísima, blanca como la luna, y sin embargo encerraba en sí todas las joyas de la tierra, como un destello, como una luz sobrenatural,
como una llama de fuego que a mí llegase, y al cortar el aire se oyese una voz celestial: hágase lo que has pedido. ¿Y cómo llamaremos a nuestro hijo? Si es varón, lo llamaremos Samuel. Si mujer, Estrella. Estrella, nuestra estrella, porque no sé, pienso que será una niña. No la llevo yo, no me causa molestia alguna. Es ella la que me lleva, como si los ángeles me sostuvieran. Entonces la llamaremos María, estrella en nuestro mar. Soñaban con un hijo y tuvieron a la Madre de Dios. María, Miriam, se traduce en belleza, encierra un mar de amargura, rebelión contra el demonio, amada de Dios, señora, iluminada de luz, estrella del mar, estrella de la mañana. Hasta más de 50 significados jalonan toda la historia bíblica, la literatura y la liturgia, en un salterio impresionante en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya citamos hace años que Paul Claudel la llamaba sacramento de la ternura maternal de Dios. María, con el privilegio singularísimo, jamás concedido a otra persona, de su inmaculada concepción, preservada e inmune de toda mancha de la culpa original desde el primer instante de su ser, en previsión de los méritos de Jesucristo, su Hijo, Salvador del género humano. Convicción firme de Sevilla, de sus cofradías y estamentos, desde que a finales del siglo XIII Duns Scoto apuntara a la conveniencia del privilegio, que fue tomando cuerpo en la Iglesia hasta desembocar en la bula de Pío IX, definiéndolo en 1854 como dogma de fe. Embellecida desde el primer instante de la concepción de su ser natural, como rezamos todos los días, con los esplendores de una santidad del todo singular, por cuanto estaba destinada a traer al mundo a la vida misma que todo lo renueva, tal privilegio no puede considerarse como un simple ornamento personal, sino una disposición para el mejor cumplimiento de la misión para la cual Dios la había predestinado. La concepción inmaculada de María fue el hermoso preludio de la nueva creación que el Padre iba a realizar por medio de su Hijo, con la fuerza del Espíritu. Los sevillanos, con su intuición y acrisolada fe, que anida en todos los estratos de la ciudad, en cultura esté o no cultivada, pero sí heredada de siglos, devienen y simplifican el adjetivo en sustantivo rotundo y partiendo de su pequeño redil junto al postigo del aceite para inundar todas las iglesias y cenobios de la geografía hispalense, la denominan la pura y limpia, la inmaculada, adornándola desde su privilegio primario de ser la Madre de Dios, y la jalonan con devociones inimaginables que se adentran en la noche de los tiempos, anteponiendo siempre, porque así lo fue, que antes, en y después del parto fue siempre Virgen María. Y con la historia y la profundización del saber y la reflexión de la Iglesia, llegarán los demás privilegios que adornan a María, que Sevilla los hará suyos desde el siglo VI, del primer milenio, por tanto, en que estuvo regida por San Isidoro, su santo patrón, lumbrera en la Edad Media. Ya pudieron pasar por nuestra tierra civilizaciones ajenas que hasta llegaron a parecer genuinas y propias por la duración de su dominio, pero en definitiva el marianismo es como una semilla que a modo de estadio de hibernación permaneció siempre en lo profundo de la tierra para germinar con fuerza a uno y otro lado, en las dos orillas del Guadalquivir, y si sus gentes callaran, gritarían las piedras. Tan es así que de esa costumbre que tenemos en nuestra habla de, al referirnos a María, decir simplemente la Virgen, es una constante en San Isidoro, hasta el punto que cuanto él expuso sirvió luego a San Ildefonso de Toledo para desarrollar su tratado sobre la virginidad de Nuestra Señora. Al definir nuestro santo patrón el carácter esponsal de la encarnación del Verbo en María, denominándola templo de Dios y sagrario del Espíritu Santo,
alude significativamente a que es madre de Jesús y por tanto, y son sus palabras textuales, madre de la cabeza, dejando entrever con una imagen perfecta y cabal la doctrina ofrecida y desarrollada 14 siglos más tarde por el Vaticano II de la Virgen María como madre de la Iglesia. Esa maternidad tan íntimamente ligada al misterio de la Encarnación es un tema tan querido que a diario se nos ofrece en el rezo del Ángelus como una meditación, a veces breve por el agobio de nuestros quehaceres y reflexiva otras en la oportunidad que podemos detenernos para obtener el jugo necesario de tal misterio tan profundo y trascendental para la humanidad. La fe de la Iglesia es una participación de la fe de María inaugurada en la Anunciación. Esa ha de ser nuestra respuesta diaria en esa entrañable oración, que no es un recuerdo histórico, sino una oblación personal. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, hágase en nosotros, según tu palabra. Cristo fue engendrado en la generosa disponibilidad de María y con la fuerza de la palabra de Dios. Concebido antes en la mente que en el vientre, María es madre no solo por haberle dado luz, sino porque cumplió con él a la perfección y a lo largo de su existencia todos los deberes de madre. Una vinculación responsable a la obra que el Hijo realizaría en la mayoría de edad y durante toda su vida. Cristo mismo para nosotros fue hecho por Dios redención, y la cooperación de María, su madre, es una comunión singular fundada en su propia condición y en las implicaciones inherentes a esa maternidad. La misma fe y obediencia a la voluntad del Padre que ella testimonió en Nazaret fueron las mismas que mostró en su consentimiento sin vacilar al pie de la cruz. En Nazaret fue un sí a la vida del Salvador, al final un sí a la muerte redentora. La fe de María al pie de la cruz apunta a la aurora del amanecer de Pascua. Al ostentar en su mano la reliquia del santo leño de la cruz, reliquia que en el caso de nuestra cofradía la gozaba el religioso convento de Mínimos de la Victoria, nos está manifestando, nos está testificando que ella estuvo junto a esa cruz, donde su divino Hijo se ofrecía en sacrificio al Padre, en redención del género humano, y que ella participaba del mismo, como sin par compañera y humilde sierva del Señor, como lo significa y subraya la Lumen Gentium. La mediación de María es mediación en Cristo, pero no hay que imaginar un diálogo entre madre e hijo a la manera humana, con propuestas alternativas y con una última decisión divina, sino como una acción divina que inspira desde dentro la intercesión de María y con su virtud le concede eficacia mediadora. Tal es la intimidad con que obran desde el cielo madre e hijo. En esta serie de etapas marianas, que mi pobre palabra pretende aflorar en un vano intento, porque de María nunquam satis, reflexionamos sobre Pentecostés, que fue para María una nueva y terminal plenitud de gracia. El Espíritu Santo derramó sobre ella una nueva fusión de carismas sobrenaturales, al mismo tiempo que inundaba de ellos la Iglesia naciente, representada por todos los apóstoles y que se constituía como familia de Dios. Y al término de su existencia fue asunta, tomada a los cielos, cielos que no es un simple lugar, sino un estado de inmortalidad gloriosa, su traslación en cuerpo y alma. Y si inmaculada fue su concepción, inmaculado habría de ser su tránsito, si inmune al pecado, inmune a la corrupción del sepulcro. Tal fue el dogma que Pío XII proclamó en 1950, fundamentándolo en las verdades reveladas de su maternidad divina, su integridad virginal, su vinculación con el Salvador y su plenitud de gracia. Todo ello es la base de nuestra devoción, que no es un estado sentimental puramente externo, sino algo que cala en el alma en profundidad. Y siguiendo el relato evangélico, le abrimos el corazón, descubrimos nuestros problemas y teniéndola como madre, desde ese momento el discípulo la recibió en su casa.
La insertamos en nuestra familia, en nuestra propia vida. Así la coge cada cofrade, no como una advocación literaria o cultural, sino como algo asociado a su íntimo ser de cristiano, sustrato verdadero de la fe del pueblo de Dios. Y ante su divino Hijo, esa es la devoción de Triana, que se postra ante Jesús en su rotunda afirmación de ser el Mesías cara a cara con Caifás, de contemplarle azotado en la columna, de verle encorvadito portando su cruz, de ayudarle en sus 3 caídas, de unirse a la oración de Jesús desnudo en la peña y extasiarse en el instante postrero de su sagrada expiración. Esa es la Triana profunda, devota y cabal, que no excluye su ambiente festivo cuando hay que mostrarlo, ni su genuino carácter propio, jaranero y jovial, de su locuacidad expresiva y de su silencio interior, de su extroversión en todo tiempo bajo la luminosidad del barrio y en la calidad de su quehacer laborioso de siempre, propugnando en toda época la obra bien hecha. No excluye la lozanía de su ser artístico en sus oficios y artesanías, ni en ser maestra del cante y del baile, quejío y expresión del alma de sus gentes en las barreduelas y en los corrales de la Triana pura. Triana está en la verdad de su oración, que se palpa y se siente en esas mujeres sencillas, caminos mañaneros hasta el mercado, que se adentran en nuestra capilla y se acercan al zapaterito de Triana, poniendo a sus pies tantas cuitas y necesidades y pidiéndole que el sueldo se les estire. Y cuántas parejas de jóvenes que anhelan ver hechas realidad sus ilusiones y los vemos llegar una y otra vez a la intimidad del altar, a la cercanía de las imágenes venerandas, y esos hombres recios, jóvenes y mayores, que sin tapujos se aferran a las manos suplicantes del Cristo de las penas, buscando quizá un trabajo no siempre fácil, y para encontrar reposo y paz en una sociedad tan indiferente, se acogen bajo los pliegues del manto de su Madre de Dios, de la Estrella. En la extensísima iconografía mariana, emanada del Concilio de Éfeso, aparece la Santísima Virgen con corona real y demás atributos inherentes a ese rango, como trono, manto, estrado y coro de ángeles, según recordaba el Papa Pío XII en 1954 y se establecía en el rito de coronación de la Virgen. Esa costumbre fue iniciada en el siglo XVI por el capuchino Paolucci Calvoli, que la realizaba al término de sus predicaciones en una ceremonia oficiada ante las imágenes más veneradas del lugar. Fue seguida por otros miembros de la misma orden, adquiriendo carácter propio. En ocasión de una de las prédicas del citado fundador, un noble italiano dispuso una generosa manda en su testamento en favor del capítulo de San Pedro del Vaticano, y con esos fondos se promocionase la coronación de las efigies que gozaran de la mayor veneración de los fieles. De ahí que en lo sucesivo se originase la autorización de dicho capítulo para las coronaciones y se precisara la elaboración de un ritual desde el siglo XVII, aunque su efectividad se tuviera hace prácticamente un siglo. Roma actualizó el rito, reemplazado por su santidad Juan Pablo II en 1981, que es el vigente y el que viviremos, si Dios es servido, dentro de 3 semanas. Ser la madre del Hijo de Dios y Rey mesiánico, socia del Redentor, perfecta discípula de Cristo, miembro sobreeminente de la Iglesia Universal, Señora de los ángeles y Reina de todos los santos, mereciendo la corona de justicia, la corona de la vida, la corona de la gloria. Nuevas letanías se enumeran en ese ritual que finalizan con la antigua y entrañable oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Todas esas fórmulas, queridos cofrades, vienen a confirmar el salterio de advocaciones que nuestras hermandades y cofradías han venido enhebrando a lo largo de su historia, y me permitiría añadir que Sevilla tiene
una letanía particular y propia que se viene redactando sin pausa por la generosidad de nuestros prelados. Iniciada apenas un siglo, seguirá escribiéndose en el tercer milenio como devoción antigua de Sevilla. Por ti los reyes reinan, auxiliadora de los cristianos, madre de la amargura, alegría macarena, iniesta bendita, reina de la esperanza, de angustias coronadas, esclava en la encarnación, estrella de la mañana. Por los años 40, escoltando al sin pecado 4 nazarenos. A un lado, los 2 hermanos Medina García de la Vega, Rafael y Joaquín, uno y otro hermanos mayores, cada uno en su etapa y su eficiente y espléndido cometido. Al otro lado de la insignia mariana, Antonio Garduño y este pregonero. Antonio goza del raro privilegio de hablar al oído con la Virgen mientras la viste y engalana. Puede que ahora tenga alguna dificultad física al andar, pero sus manos están ayudadas por los ángeles. Uno femenino tuvo existencia en la tierra a su lado hasta que el Señor lo llamó para integrarse en sus legiones celestiales. En cada ocasión acierta con el atuendo y tocado de nuestra Madre de la Estrella, con una finura y una delicadeza difíciles de explicar. Es como si la Virgen le fuera musitando qué es lo que más le agrada. Madre, procuro superarme, pero cada vez me resulta más difícil, aunque siempre me vayas enseñando con tu mirada y con tus gestos. Antonio, hijo mío, es que ahora voy a ir a la catedral y por toda una semana. Allí está la preciosa imagen que me hizo Montañés siendo casi una niña. Es cuando estaba absorta, como anonadada, por el anuncio de Gabriel el Arcángel. Y también muy cerca está Jesús, mi niño, cuando tenía 4 añitos. Si te fijas, tiene mi misma encarnadura. Así que, Antoñito, ahora que mi hermandad me va a ofrecer una nueva corona, obsequio de tantos hijos de esta mi tierra, y tantos hermanos me van a rezar en distintas lenguas, inspírate en mi hogar, que no es lo mismo salir por la noche que a pleno sol por la mañana. Antonio, que ella te premie tus desvelos y tu buen gusto. En la presentación de Jesús en el templo, el anciano Simeón previno a la Santísima Virgen que una espada de dolor le traspasaría el alma. Ciertamente que guardando María todas estas cosas en su corazón, pronto empezó a conocer la angustia y la inquietud, cuando tras la adoración de los magos, un ángel anunció a José que tomando a su mujer y al niño, huyera lejos para salvar la vida del Redentor. Recogiendo lo imprescindible y en la misma noche emprenden el camino del exilio, un camino de más de 2 meses a través del desierto con destino a Egipto, donde permanecerán hasta que retorne un tiempo de bonanza. Es el inicio de una vida oculta, obligada por las circunstancias, bien distinta de la que más tarde gozará la Sagrada Familia en su vivienda de Nazaret, guardada por el silencio evangélico en ambos casos. Las elecciones de febrero de 1936, con los desmanes que se originaron, sobrecogieron el ánimo de los hermanos de la Estrella. Hubo que poner a salvo la sagrada imagen, que conoció también el exilio, si bien en hogar fervoroso, donde una habitación del piso de doña Mercedes González, viuda de Rodríguez, en Beato Rivera 5, se trocó en capilla, donde cada día se le ofrecía un sencillo culto, velas y flores, y por supuesto el rosario ante el improvisado altar. Fueron hermanos arrojados y valerosos,
Manolo Rodríguez, que allí residía con su madre y hermanas, Joaquín Gordillo, Manolo Castro, Manolo Díaz Portillo, los que realizaron el tránsito, sirviéndose de múltiples argucias. El exilio hubo de repetirse en julio de 1936, más de improviso aún, hasta el punto que en vez de toda la imagen, solo el busto, rostro y manos de la Santísima Virgen llegaron en una caja de zinc al mismo destino. El cajón hubo de ocultarse allí y solo se abría brevemente para el rezo diario. Junto a ese sagrado embalaje concurrieron otros bultos con diversos enseres de la hermandad, todo lo cual, pese al sigilo de las operaciones, originó recelos y comentarios en la vecindad que, alarmada por los acontecimientos e imaginando otro tráfico bastante más peligroso, tenían en boca el dicho popular de que el mejor día todos iban a volar por los aires. Doña Mercedes callaba y rezaba, sin comentarios, ante la alarma de una de las vecinas, cuyo esposo no se distinguía precisamente por sus ideas conservadoras, y cuando retornaron días de bonanza, por lo menos en cuanto a escaramuzas y tiroteos, doña Mercedes, nuestra priosta y guardesa de honor, puso al día a la convecina protestona, quien en un mar de lágrimas le pedía que la perdonase, porque si ella hubiera sabido. Todos estos sucesos nos han llegado por el testimonio vivo de las dos hermanas de Manolo Rodríguez, teniente del hermano mayor de entonces, María Teresa y Carmela, protagonistas y acólitos de aquellos cultos que gracias a Dios aún viven y nos acompañan aquí esta mañana. Ellos son los que con su fe, su arrojo, su valentía y su fervor hicieron posible este pregón. Por si algo quedara por añadir, quede constancia que durante los 3 cruentos años de una lucha fratricida de tantas víctimas, ninguno de los vecinos de aquel inmueble sufrió el más leve rasguño. Y hemos mencionado la valentía, adjetivo que se aplicó a la hermandad y sobre todo a la Santísima Virgen, a raíz de la Semana Santa de 1932, cuyo Jueves Santo la cofradía hizo estación sola a la Santa Iglesia Catedral. Eran tiempos muy convulsos y en Semana Santa la historia quiso después repetirse en nuestros días. Había huelga de dependientes de bares y tabernas y los ánimos estaban soliviantados en ciertos sectores. El acuerdo de salida se tomó según las reglas. Primero hubo empate a 7 votos, acuerdo nulo, porque el director espiritual, don José Sebastián Ibandarán, había votado y con arreglo a su cargo solo tenía voz. A los pocos días se repitió la votación con amplia mayoría afirmativa y solo 3 votos en contra. Se iba a salir el domingo, pero no se le autorizó en tanto no se liquidaran atrasos en los estipendios de cultos por importe de 7.000 pesetas y la mayordomía no tenía fondos. Los hermanos Blas Medina, oficial de la Notaría Casillas, Manolo Rodríguez, ya citado, del Comercio, una tienda de ultramarinos en Puente Pellón, y Sánchez Cambriles, dueño de una zapatería, acudieron al Banco Hispanoamericano solicitando un crédito por ese importe y constituyéndose en abadistas y fiadores. Así se pagó el atraso y ya se pudo hacer estación el Jueves Santo, 24 de marzo. La cuadrilla de costaleros, cargadores del muelle, también exigió cobrar por adelantado. El recibo fue de 1.001 pesetas, 926 más 75 de gratificación. Lo mismo ocurrió con la banda del tubero, llamada así porque se dedicaba a la venta de tubos de quinqué. Estaba constituida por 3 cornetas y 4 tambores. Unas jóvenes, portando bolsas delante de la procesión, iban postulando, según era costumbre antigua en las cofradías. Monedas de todas clases y cuantías permitieron recoger precisamente 7.000 pesetas. Los hermanos 1 y 2 de la cofradía, aquí presentes, Fernando Medina y Sánchez Cros, son testigos vivos y que lo sean por muchos años.
Las vicisitudes y avatares de aquella salida, acompañadas de ingente multitud desde San Jacinto, han ocupado muchas páginas de prensa entonces y a lo largo del tiempo. Los incidentes y atentados a las sagradas imágenes fueron numerosos. Los autores aparecen engullidos por la historia, acogidos a la misericordia de Dios nuestro Señor, Supremo Juez, único que puede valorar con su infinita piedad a los protagonistas y a sus circunstancias. Hemos reflexionado mucho sobre ese acontecimiento puntual en la historia de las cofradías sevillanas y de nuestra corporación. María, en un momento trascendental para la humanidad, pronunció el hágase en mí según tu palabra, dado por una joven para que Cristo se hiciera nuestro hermano y redentor del mundo. Dios mismo planteó la salvación del género humano no a una mujer hebrea madura y experimentada, sino a una doncella de 15 años, y ella quiso complicarse la vida y fiarse de Dios. No es pues la valentía algo anecdótico de una salida procesional en una Semana Santa de difíciles circunstancias ambientales y sociales, sino que la Virgen afrontó decidida, no sin antes preguntar, el reto de fe que le planteaba el arcángel Gabriel. Y María, y ese es también su título de grandeza, fue valiente para ser la Madre de Dios. A lo largo de la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, hay multitud de ocasiones en que es el mismo Dios quien nos invita a la confianza, porque se adivina en ellas el gran temor reverencial ante lo insólito de una situación, ante la sorpresa, la no comprensión, junto a las cuales, íntimamente asociado, aparece el mensaje a través del sueño, a través del recadero o del propio Jesús, hecho palabra, hecho verbo viviente que nos ofrece su realidad como camino, verdad y vida. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. No temáis, pastores, os traigo una buena nueva, decía Jesús caminando sobre el mar mientras los apóstoles gritaban espantados. No temáis, ánimo, soy yo. En la Transfiguración, San Mateo cita a los 3 apóstoles que cayeron sobre sus rostros sobrecogidos de gran temor, y es Jesús quien acercándoseles les tocó: levantaos, no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús el crucificado. No os asustéis, ha resucitado, no está aquí. Y Jesús, saliendo al encuentro de las mujeres: no temáis, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán. Y ese es el mismo mensaje reiterado, el que sigue repitiendo Juan Pablo II, convocando y llamando precisamente a los jóvenes: no tengáis miedo, abrid las puertas, abrid el corazón a Cristo, os alegraréis porque se fía de vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío, que os confíe el Evangelio, decía el Papa en 1994, hacia el tercer milenio, es el futuro que os pertenece, sois los hombres y mujeres del mañana, de las cofradías y de toda la sociedad cristiana que os ha parido, y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y frente a tantos cantos de sirena es el único que no defrauda, que tiene palabras de vida eterna, y María, su madre, es la estrella que alumbra ese camino de evangelización y nos lleva coronada hacia el gran jubileo del 2000, glorificación de la Santísima Trinidad. Es oportuno en esta mañana, aunque el pregonero se arrogue una representación que no posee, de rendir desde esta tribuna, cuando tantas lecturas sesgadas, torcidas y sectarias se hacen, el testimonio de adhesión de todos los cofrades de Sevilla a la persona y magisterio del vicario de Cristo en la tierra, Juan Pablo II. Comenzamos a vestir la túnica nazarena en 1941. El número de penitentes muy exiguo,
el Señor de las Penas, solo en su antiguo paso gótico de finales del XIX. La Virgen, siempre esplendorosa, pero con sencillez, bajo un palio y un manto, todo arte e historia, que gracias a Dios no se han perdido y han sido restaurados. El núcleo de la hermandad, siempre muy compacto, como una gran familia, con Blas Medina entonces como hermano mayor, cabeza de una saga de ese apellido, Luis, Fernando, Blas Luis y Manolo Rodríguez, Canela, Manolo González, Los Ferrer, Morillo, Lobo, Carmona, Rodríguez Sánchez, Morente, Cayetano, que soñaba con un palio calado para la Virgen, Aro, Fures, Gordillo, Sánchez Cambriles, Barrón, Garavito, Manolín y tantos otros apiñados en su cofradía, siempre asentada en la categoría de las imágenes titulares y la hondísima devoción que promovían en el pueblo fiel. Para quienes se integran en las cofradías, en un momento dado surgen señuelos que pueden torcer los criterios y decidir con un falso norte, aportar los esfuerzos personales en corporaciones ya consolidadas en lo material o pujantes en el ámbito social, donde pueden predominar actitudes de relieve momentáneo o el oropel de los primeros puestos. Es cuestión de íntimo convencimiento el configurar la besana, trabajar junto a esos beneméritos antecesores que dejaron vida y esfuerzos en tan íntimas y seculares devociones. Ello resulta significativo cuando en octubre de 1960 la Santísima Virgen salió en procesión de gloria por el barrio en conmemoración del 4º centenario de la fundación de su cofradía. Sentimos entonces ese cosquilleo interior, indefinible, inexplicable, que te pone un nudo en la garganta con esa emoción que inunda el alma como un bálsamo que el Señor te regala. Eres consciente de alguna manera que se está cerrando una etapa y se abre otra página para los 450 años de existencia de una corporación cofrade que va a vivir su culmen en la coronación canónica de su amadísima titular. Y todos esos peldaños están jalonados de vida de hermanos nuestros que consagraron la suya propia trabajando por su cofradía y ofreciendo su quehacer, su patrimonio, su familia, olvidados al parecer por la historia, pero perennes en nuestros recuerdos. Ya al principio de esa década experimentamos una emoción intensa cuando una mañana entramos en un inmueble en ruina, en la calle San Jacinto 61. Alrededor de una docena de hermanos acabábamos de comprar a un vecino de 2 hermanas aquel solar con la quimera de construir una casa hermandad, denominación que se utilizaba por primera vez en el mundo cofrade. Sin subvenciones ni ayuda, solo con el instrumento legal de hasta 3 hipotecas sucesivas autorizadas por la Mitra y concedidas por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, cuyo director gerente, don Francisco Gómez Barrón, estricto siempre con la normativa, atendió generosamente a la hermandad. Ese instrumento financiero, junto a la aportación del pueblo y de los hermanos, menos de 2.000, hizo posible el milagro, peseta a peseta, como se suele decir. La casa la bendecía el doctor Bueno Monreal el 22 de septiembre de 1963, siendo hermano mayor José Luna Gasque, que se volcó con la hermandad en aquella década, con su empuje e iniciativa, con su vehemencia empresarial. Transformada en capilla, se convertía en sede canónica de la corporación el 10 de abril de 1976, presidiendo la Junta de Gobierno Juan Silverio de la Chica, que afrontó con su experiencia y saber las circunstancias de la cofradía tras la desaparición en 1974 de Rafael Medina en su espléndida e inacabada etapa. En estas 2 frases se condensa el esfuerzo de toda una generación que ha laborado sin descanso. Lo demás no es para descrito porque todos vosotros, queridos cofrades, lo habéis vivido y conocido. Y siempre a lo largo de su historia, desde la fusión en 1600 con la Hermandad de San Francisco de Paula, el lema Caritas, el Charitas, que los nazarenos ostentan en su pecho,
aun en las mayores dificultades, difíciles circunstancias y grandes estrecheces, nunca la hermandad ha dejado de seguir ese mandato. Siempre hubo limosna para atender necesidades del barrio. Ello queda en el sigilo que lo que hace una mano lo ignora la otra. El Señor ha querido que en nuestro tiempo actual la efeméride de la coronación de su madre quede plasmada para cubrir una exigencia social con el esfuerzo común de las cofradías trianeras para atender a los más pequeños y débiles de nuestra sociedad con la guardería Virgen de la Estrella. Cuando en la reflexión íntima que nos hacemos estando ante el sagrario, aquella emoción reverdece una y otra vez, dando gracias al Señor porque nos ha permitido conocer los frutos de toda aquella espléndida cosecha, siembra, y en cada función de instituto, cuando vemos familias enteras, 3 generaciones por supuesto, revivimos a todos los que diseminaron la buena semilla cristiana y cofrade, a todos los vientos de esta bendita tierra. Gracias, Madre, porque me regalaste ver la cosecha. Al componer el mosaico de este pregón, han vuelto a revivir a nuestra mente momentos lejanos y momentos muy cercanos que sería imposible enumerar, constreñido por la duración limitada de este acto. Permitidme si me prolongo 2 minutos más. Hay pasajes evangélicos en los que no es suficiente una lectura, sino que promueven una meditación. San Pablo, en el siglo I, había escrito a los fieles de Corinto: en todo tiempo doy gracias a Dios, que por nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de Cristo, porque somos para Dios penetrante olor a Cristo. Y también es la expresión de Juan Pablo II, hablando sobre la confirmación, cuando manifestaba que con ese sacramento los cristianos participan en la plenitud del Espíritu Santo, del que Jesús estaba lleno, para que en toda nuestra vida difundamos el perfume de Cristo. Pues bien, teniendo en cuenta ambos antecedentes, no resisto detallar el episodio. Estábamos presentes solo 4 personas, los 2 hermanos, Cruz Solís, Rafael, mi hermano mayor, y quien os habla. El lugar, la dependencia del Instituto Andaluz en el monasterio de la Cartuja, donde se restauraba la imagen del Señor de las Penas. A mí me parece entonces como ahora absolutamente irreal. Recibíamos las explicaciones que nos daban los restauradores sobre su meticuloso trabajo cuando fuimos envueltos con un intenso aroma que emanaba del Santísimo Cristo. La imagen despedía una suave fragancia, extasiaba y reconfortaba. Puede que fueran causas naturales, pero lo cierto es, queridos hermanos, que sin petulancia y con toda sencillez pregonamos que aquella mañana sentimos muy hondo y cercano el aroma de Cristo. Esto ocurría en diciembre de 1996, cuando en el proceso iniciado apareció el documento testificando la autoría de la imagen y la fecha de ejecución. A las pocas semanas que nuestro querido prelado nos había anunciado la coronación de nuestra Virgen. Algo así, como que honrando a María llegábamos más profundamente a Jesús. La coronación de nuestra Madre, que nos disponemos a vivir con tanto gozo, no ha sido un acto exclusivo de la hermandad. Su Junta de Gobierno, que tan acertada y espléndidamente la rige, decidió que fuera algo de Sevilla entera, y compartiendo cultos con todas las cofradías e instituciones, todos se sintieran llamados a honrar a la Santísima Virgen. Y además, con sencillas aportaciones y limosnas generosas, se encomendó la tarea de realizar la corona a artífices trianeros que han trabajado sin descanso en maravillosa artesanía. Piezas de una corona, canastos, rayos e imperiales, cerquillos y flores, aureolas y adornos, halos y guirnaldas, colgantes, cenefas y perchetes, capillitas, tanto como los altares que tuvo la Virgen en la Victoria, en San Jacinto, en el exilio y en su sede propia, crucetas, estrellitas y remates, trozos de metal noble aportados de 1000 maneras, cada uno con su acontecer, con un suspiro, con un amor y en ocasiones con algún desengaño,
con la nostalgia de un ayer o con la ausencia de un ser querido que lo legó con cariño, todo quedó fundido en el crisol de una devoción profunda en honor de María, nuestra Madre. Ella conoce cada trayectoria, cada intención, cada latido del corazón del donante. Pero sin embargo, ello no es lo esencial. Cada golpe de cincel o de buril no ha modificado simplemente la chapa del metal, sino que ha ido grabando el nombre de un hermano de la estrella, nombre que representa a toda una familia. Los que antes recordábamos junto a los de Aurelio, Faustino, Balceras, Eduardo, Estela, Guijo, Vallejo, Alfonso, Joaquín, Domingo, Jiménez Tenor, Tiernan, Seda, Encina, Ramón Lago, Juan García, Fijo, Pacheco, Paco Lencina, Aguilar, Bejarano y su buena gente, Vizcaya, Paco León, José Jiménez, honda y callada huella la suya, y tantos otros cuyos nombres se agolpan en nuestra mente junto a los que se integraron anónimamente en las listas nazarenas y a los que en toda época portaron y pasearon a nuestras sagradas imágenes, faja y costal por atuendo, martillo siempre responsable. Ellos son los del revuelo esta mañana en los balcones del cielo. Y como gemas preciosas de esa corona, tantas hermanas, cada cual con su menester bien cumplido, en especial haber sabido educar a sus hijos en la fe. Eli, Concha, Rosa, hermanas Rodríguez, Eloísa, Maruja, Carmen, Rosario, Leonor, Mari Carmen, Lola, Ana María, Amparo, Carmela, Teresa, Rocío Vega, Antoñita, Rufi, Mercedes, Paca, cuántas túnicas cortadas, junto a camareras que cada cual en su etapa supieron aportar sus desvelos para nuestra Santísima Madre. Pilar Luca de Tene, Matilde Labrada en los años 30, Carmen y Manuela, Goyita, Lola, Pilar, Paulina, Pepita, Rocío, Concha, Gracia, siempre teniendo su sitio en la hermandad, sin olvidar a las monjas mínimas, atentas de continuo y de antiguo, a colaborar calladamente con su cofradía. Necesariamente hemos de aludir a los 3 siglos de convivencia espiritual con los frailes mínimos de la Orden de San Francisco de Paula, felizmente retornados a Sevilla, de casi 100 años de estrecha relación con los dominicos, y aunque existieran diferencias de criterio en un momento dado, fueron muchos de la orden de los que tenemos un recuerdo muy especial por su afecto y dedicación para con la hermandad. Y tantos sacerdotes que regalaron a la cofradía su espiritualidad, singular y generosa la salesiana de Gabriel y la de nuestro actual capellán, que se multiplica en su tarea pastoral, sin tiempo y con escasa salud para tan meritorio menester. Don José, qué hermosa recompensa la coronación por tantos laudes en honor de Jesús sacramentado. La vivencia de contemplar a la Virgen tantos años se nos graba de manera indeleble. En la ocasión pregonera que citábamos hace 30 años, aludíamos a las noches de San Jacinto, aguardando un nuevo Domingo de Ramos. Es algo que se repite una y otra vez y nos llega muy adentro. El rostro de nuestra Madre cambia sus expresiones. En la pasada Semana Santa, en la mañana de Resurrección, oficiaba nuestro capellán la Santa Misa. Ella, aún en su paso, la cera requemada, las flores mustias, sin el santo leño en la mano, sin ningún aditamento, la Virgen aparecía como sofocada. Eran muchas noches sin dormir desde la última cena, esperando siempre contra toda esperanza. Había tenido los ojos enrojecidos por el llanto y acababa de conocer la noticia que su Santísimo Hijo ya no estaba en el sepulcro. Estaba vivo en las sagradas especies eucarísticas. Era una expresión indefinible, no la habitual marfileña, sino sonrosada de quien ha sufrido intensísimamente y de pronto el llanto y el dolor se truecan en gozo. El sofoco
Había dejado de existir, pero seguía su huella. Es el no saber si sonreír o seguir llorando de alegría. Así te vimos, madre, en la mañana gloriosa, con los ojos del alma. Ahora, madre, voy a verte de día y por la calle. El sol no se reflejará por San Jacinto en tu manto, ni en las bambalinas de tu palio. Se asomará por el puente a tu candelería para quedar deslumbrado ante tu rostro, eclipsado de verdad, y rendido a tus plantas, reunirá en su torno a los miles de luceros del firmamento que se posarán en tus sienes el domingo 31 en la catedral. Será una pugna de luminarias para ver quién se coloca más cerca de tu mirada y compartir con tus hijos, trianeros y sevillanos, el bálsamo de misericordia que siempre vas derramando a raudales. No soy poeta, ni tengo palabras, ni me resta aliento para describir la presencia y el discurrir de tu paso bajando por el arenal y cruzando bajo el postigo que te contemplara tantísimos años por la noche. Las naves catedralicias se llenarán de tu dulzura, las voces angelicales de los seises convocarán en tu honor a ruiseñores y trovadores, las notas grandiosas del órgano musicarán su plegaria armoniosa para sintonizar con tus benditas manos que acogen tantas peticiones y ruegos. Y de nuevo ante ti, con las manos vacías, solo quiero prestar mi pobre voz a los versos que Juan Sierra escribiera a principios del siglo que termina. ¿Quién aromó de nardo tu belleza con la sangre más limpia de Triana? ¿Quién doró tu dolor? ¿Quién hizo humana esa pálida piel, esa tristeza? ¿Quién al sol de la tarde, fortaleza de nácar vivo, de inocencia llana, en la mejilla niña y luz de grana de tu boca, bordó tanta pureza? ¿Quién por la gloria azul de la corriente, enjollada de amor, tierna doncella, es del aire la más serena fuente? El río, el cielo, el barrio, todo es ella, alabastro de gracia reluciente, Madre Divina, Virgen de la Estrella, ruega por nosotros.